Es muy importante que no les queden dudas. Es muy importante que no les queden dudas. Si hay alguna duda, es mejor disiparla aquí, porque si no, se pueden quedar ustedes con algunas dudas que luego al final, en lugar de ayudarles para transmitir la fe a los jóvenes, les pueden crear problemas internos incluso a ustedes mismos, ¿no? Entonces, por eso, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro encuentro, quería dejar un espacio por si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que haya surgido, que no haya entendido bien, cualquier cosa, una aclaración de todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí. ¿Tu nombre, de dónde vienes y tu pregunta? Soy María Marta, vengo de la parroquia Madre de Misericordia, y usted dijo el primer día de que teníamos que evaluar su fe, ¿sí? Pero no es que, digamos, de un mes al otro ya tienen fe. Y mi duda sería cómo podemos darnos cuenta o cómo motivarlos para que crezcan. Bueno, eso no. ¿Cómo darnos cuenta que ya tienen fe? Sí, esa es mi duda y pregunta. Muy bien, estupendo, perfecto. Muy buena pregunta. Estupendo. Entonces, ciertamente, el punto fundamental es este, ¿no? No estamos preparando a los chicos para canonizarlos. Está claro eso, ¿no es cierto? Es decir, para presentar a un joven a la confirmación no hace falta que sea santo. Es más, de hecho es difícil que alcance la santidad si no está confirmado, ¿no? Lo que tenemos que ver, lo que ustedes tienen que discernir es si el joven está preparado para recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo significa que durante el tiempo de la preparación el joven ha dado signos externos de que quiere ser cristiano, de que realmente quiere ser cristiano, es decir, alcanzar los frutos del sacramento de la confirmación, que son los que están en la página número 3 de las orientaciones. Recibir el don del Espíritu Santo, que hace crecer en ellos la gracia bautismal, estos son los frutos. Yo lo hemos repetido varias veces. Esos son los frutos, es decir, si el joven, la fe es algo que nunca se termina de alcanzar en plenitud, por si acaso. O sea, cada día estamos llamados a renovar el acto de fe, y la fe es algo que crece con el tiempo. Crece con el tiempo, la fe crece. No es lo mismo la fe cuando uno tiene 2, 3 años en la vida de la iglesia, como cuando uno tiene 20 años dentro de la iglesia, participando activamente en la vida de la iglesia, escuchando la palabra, recibiendo los sacramentos, viviendo en la comunidad parroquial o en un grupo o en un movimiento, ¿no? Entonces lo que se pide es esa fe mínima que haga posible que cuando el chico esté delante del obispo y el obispo le imponga la mano y lo signe con el Santo Crisma y le dé el Espíritu Santo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, lo que dice el obispo al chico ahí que está delante, a la chica, que ese chico en ese momento esté en la disposición de recibir el Espíritu Santo. ¿Se entiende la respuesta? Todavía no he terminado, pero ¿se entiende esta parte de la respuesta? Ok. O sea, esté dispuesto a hacer una fe mínima para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se discierne esto? Se discierne, esto es muy importante, el discernimiento, y es un catequista es fundamental que tenga discernimiento, es fundamental. Un catequista sin discernimiento es un desastre, es como un ciego que guía a otro ciego. El Papa lo acaba de decir hace unos días, no hablando de los catequistas, sino hablando en general de los pastores, ¿no? Pero también se aplica a los catequistas, o sea, un catequista sin discernimiento es fatal, porque no sabe si este chico está abierto al Espíritu Santo, si esta chica no lo sabe. Entonces, ¿cómo se discierne? Escúcheme bien. El discernimiento se hace en base a hechos concretos de la historia. Dios, ¿cómo habla Dios? Dios tiene un lenguaje.
Esto lo vamos a ver más adelante en las catequesis. Dios habla a través de los hechos de la historia. Es muy interesante esto. Dios habla a través de los hechos de la historia. Lo vamos a ver en su momento. Y a Dios se le responde a través de los hechos de la historia. Ese es el lenguaje con Dios. Es súper bonito esto, lo van a aprender ahora, más adelante, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que ver es, se discierne en base a los hechos de la historia. Una primera señal, naturalmente, un signo es que el chico ha venido a las catequesis, ¿no es cierto? Ha venido a las catequesis. Porque eso ya es una primera señal, pero no basta que haya venido a las catequesis, ¿no es cierto? También la atención con la que te ha escuchado, eso también es importante. Porque si tú estás, el chico puede haber venido a otras catequesis, pero si mientras tú hablabas estaba con esta hermana de aquí jugando con su celular, Kelly, te estoy hablando a ti, si mientras tú hablabas estaba jugando con su celular, entonces naturalmente no te ha escuchado. Segundo, tercero, ya van a ver que en las catequesis también hay momentos de diálogo, momentos de diálogo. Hay momentos, es muy importante porque en el año 1974, fíjense, hace 43 años casi, la Santa Sede publicó un documento que se llama Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, ¿ok? Este ritual de iniciación cristiana de adultos se aplica, o se debe aplicar, para el sacramento del bautismo de aquellos que han salido de la infancia, que conforme a este documento y al Código de Derecho Canónico son los chicos que han pasado, los niños que tienen más de 8 años, se les tiene que aplicar este ritual de iniciación cristiana de adultos a todos los que han superado los 7 años de edad, o sea, tienen 8 o más años de edad. Y este documento dice también que este ritual de iniciación cristiana de adultos se puede usar muy bien para preparar a los ya bautizados para el sacramento de la confirmación. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Ya. Y ese ritual, es decir, que también se puede aplicar para preparar a los chicos para la confirmación. Y conforme a ese ritual, en determinados momentos del proceso de preparación, hay algo que se llaman los escrutinios, que es lo que van a aprender ustedes ahora en el curso. Los escrutinios. ¿Qué son los escrutinios? Los escrutinios, el escrutinio es una acción a través de la cual justamente el catequista, en base a unos cuestionarios, discierne si el chico está acogiendo la buena noticia que se le está transmitiendo, si se está acogiendo el Evangelio. Este es el punto. ¿Cómo se hacen esos escrutinios? ¿Cómo los vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer un poquitín más adelante en el curso, en nuestro encuentro, mejor dicho, ¿me entienden, no? O sea, hay cierto, pero lo fundamental ahí es ver, como le digo, los signos externos. Y por eso es tan importante también para los escrutinios, una cosa muy importante, es que los confirmandos, en este caso nuestro, no, los confirmandos, tengan confianza en sus catequistas. Y cuando digo tengan confianza, no significa que sean sus patas, porque es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? O sea, el catequista tiene que ser alguien muy importante para el confirmando, muy importante. Tiene que tener toda la confianza del confirmando para dejarse guiar. Si tú no me inspiras confianza, yo no me voy a dejar guiar por ti. ¿Me entienden? Por eso es tan importante, decíamos también, que los catequistas tengan una autoridad moral como Jesucristo, ¿no? Que decía el Evangelio el otro día, lo recordábamos, ¿no? Que no hablaba como los escribas y fariseos, sino como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la gente que lo escuchaba veía que lo que él decía era lo que vivía, o sea, transmite lo que vive. Y eso es muy importante también en el catequista. ¿Se entiende más o menos? De todas maneras lo seguiremos viendo esto, porque llegaremos, en un momento del encuentro, llegaremos a los escrutinios, ¿ok? Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. Edgar, ¿dónde está Edgar? Que no lo veo. ¿Dónde te vas? Si te vas allá, está fatal. Aquí tienes que estar aquí. Ya.
A ver, ponte de pie, hermanito, para que te vea Edgar. Primeramente, buenas noches con todos. Mi nombre es Julio y vengo de la parroquia Santa María de la Cabeza. En una parte aquí en nuestras copias decía la pedagogía de la fe. Sí. Ya. Yo, ¿Qué número es? la 58. Ya. Sí, en el segundo párrafo. Muy bien. Ya. Primeramente, yo voy a iniciar como catequista y yo me hacía esta pregunta. Yo decía, la pedagogía. Al momento de enseñar un catequista, ¿cómo sabes si es que el catequizando te está entendiendo? Existen algunas técnicas. Esas técnicas el catequista debería de saber cómo persuadir al catequizando, cómo poder enseñar de Dios, pero a la vez, ¿cómo sabemos si es que nos está entendiendo o no nos está entendiendo? Entonces yo me ponía el ejemplo, yo decía, por ejemplo, un trabajador supongamos que trabaja en la municipalidad de Yanaguara, en el área de ornatos y áreas verdes. Ese trabajador, para que pueda desenvolverse bien en su ámbito, necesita de todas sus herramientas, sus equipos de protección, sus guantes, necesita, supongamos, su casco, su mascarilla. Y ese ejemplo yo lo trasladaba en los catequistas. Yo dije, un catequista, para que pueda desarrollarse bien, para que pueda trascender el mensaje que Dios nos quiere dar mediante la fe, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos nosotros para poder transmitir bien ese mensaje? Entonces, pedagogía, yo me hacía la pregunta, tal vez sería bueno de que nos den unos cursos de pedagogía para poder enseñar bien, porque uno cuando decide ser catequista, lo hace de corazón. Yo lo hago de corazón y yo tengo todas las ganas de enseñar, pero ¿y qué tal al enseñar toda la información que tengo, no sé impartirlo bien? ¿Qué tal no me están entendiendo y cómo puedo hacer eso? Muy bien, estupendo. Ahí hay dos preguntas muy importantes. Primera pregunta, vamos a dos aspectos muy importantes. Primero, la técnica, nos habla el hermano, la técnica. Y segundo, ¿cómo me entero yo si quizás no me está entendiendo o no? Muy bien. Respecto a la técnica, ciertamente hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, pasar cosas por PowerPoint, ¿no? Que hoy día a los chicos les gustan mucho las imágenes, les gusta ver las cosas, como se dice, proyectadas. Es una posibilidad. Otra posibilidad, y de hecho está contemplado en las orientaciones, de cuando en cuando pasarles alguna película, ¿no? Alguna película que no sea demasiado larga, pero sí alguna película a través de la cual se les puede dar un tema, una vida de un santo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay distintas formas y en eso la creatividad de cada uno puede ser útil, pero sin olvidarnos de una cosa. Tú has usado un término, hermano, y recién estás comenzando y te lo digo con todo cariño, un término del cual tenemos que tener mucho cuidado: persuasión, persuasión. De hecho, San Pablo dice, yo no me he presentado ante ustedes con palabras persuasivas. Porque, escúcheme bien, la tarea del catequista, escúcheme, y esto para todos, no es convencer al catequizando, no. No se trata de que tú lo convenzas, no se trata de eso. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia, lo vamos a ver cuando hablemos de la iglesia, no todos están llamados a formar parte de la iglesia. Este es el punto, que ustedes tienen que ir dándose cuenta de esto. Esto es una gran novedad para muchos de ustedes, yo lo sé, como fue para mí cuando me enteré de esto, ¿no? No todos están llamados, no todos los chicos que estudian catequesis están llamados a quedarse en la iglesia, no. La iglesia, dice el Concilio Vaticano II, es un sacramento universal de salvación, es decir, un signo visible, estamos adelantando un poco, un signo visible que realiza la salvación del mundo. Entonces hay, digamos así, dos grupos de personas, los cristianos y el mundo, los que están fuera de la iglesia. Lo nuestro es anunciar a los que están fuera el amor de Dios, el Evangelio,
para darles la oportunidad que se incorporen a la iglesia. Pero ese acto de fe, a través del cual se incorporan a la iglesia, ese acto de fe no debe ser un acto persuadido por nosotros, sino una respuesta libre. Esto es el acto de fe, es la respuesta libre del hombre al Dios que se revela. Esto es, una respuesta libre del hombre al Dios que se revela. ¿Dónde se nos ha revelado Dios? Dios se nos ha revelado plenamente en Jesucristo muerto y resucitado. Por eso es el querigma. El querigma es el núcleo central de toda predicación. Lo van a ver ahora cuando entremos en las catequesis. Ahí se nos ha revelado Dios plenamente. En Cristo crucificado y resucitado, Dios ha dicho al hombre todo lo que le tenía que decir. Esto que yo les estoy enseñando a ustedes, por si acaso, algún paréntesis, no son doctrinas mías, sería una bestia si hiciera eso, no sé, yo estoy transmitiendo a ustedes la doctrina oficial de la Iglesia. Por eso estoy yo aquí con ustedes. Lo podría haber delegado a otros, pero en toda la arquidiócesis, humildemente, el que mejor conoce la doctrina de la Iglesia es el obispo. Es el obispo, ¿no? Entonces, justamente, yo no estoy aquí para contarles mis ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando alguna vez habrá alguna opinión, se la diré. Pero esto es doctrina oficial de la Iglesia. La Iglesia dice que en Jesucristo Dios le ha dicho al hombre todo lo que le tenía que decir. Ya Dios no tiene nada más que decir al hombre. Todo se lo ha dicho en Jesucristo, crucificado y resucitado. Ese querigma va a ser el núcleo de todas nuestras catequesis. Y al momento de anunciar el querigma, en ese instante en que tú anuncias el querigma, esa es la tarea del catequista, presentar a Dios, y luego el catequizando, él es libre para acoger ese amor o no. Por eso hay que tener mucho cuidado, les decía ayer, de no trabajar el sentimiento de los catequizandos, porque los chicos adolescentes, los hombres, los seres humanos, cuando somos adolescentes solemos ser muy sensibles a lo sentimental, pero en eso les podemos hacer trampa, esto es muy delicado, les podemos hacer trampa. Yo normalmente, cuando doy catequesis, y por ejemplo cuando hablo con los seminaristas, etcétera, algún seminarista que está en crisis o que está viendo su vocación, que a lo mejor se sale del seminario, no sé qué, yo siempre digo, al final la decisión es tuya. La decisión si confirmarte o no si pedir la confirmación o no es tuya, no es mía. Tú verás si quieres ser cristiano. Ahora te digo una cosa, aunque no seas cristiano, tú y yo vamos a seguir siendo amigos. O sea, no lo hagas por mí, que yo te voy a seguir queriendo igual. No te quedes en el seminario por mí, si te vas del seminario seguiremos siendo amigos. ¿Me entiendes? No me estás defraudando, ni mucho menos, ni me va a molestar si no te confirmas. Seguiremos siendo amigos. Esto es muy importante porque si no, no hay libertad. Y si el acto humano no tiene libertad, es un acto nulo, no vale, ¿me entiendes? O sea, es muy importante que los chicos sean libres de ver si quieren recibir la confirmación o no. No los podemos forzar. Esto de Pablo es muy interesante. No he venido a ustedes con palabras persuasivas. No se trata de persuadir, se trata de anunciar. Tu tarea como catequista es anunciar. Y luego el chico libremente decidirá si acoge o no ese anuncio, si responde o no a ese Dios que se le está revelando a través de las catequesis. ¿Y en qué consiste esta respuesta? Porque ahí también va un poco lo de esta hermana, la primera pregunta. ¿En qué consiste esta respuesta? Es la respuesta libre del hombre al Dios que se revela. ¿En qué consiste esta respuesta libre del hombre al Dios que se revela? Consiste en un abandono. El Dios que se revela en Cristo es amor. Y la respuesta del hombre es esa entrega total, abandono total en el amor de Dios, que consiste fundamentalmente en hacer su voluntad, Algunas veces, les pongo ejemplos, ¿no? Cuando vienen algunos jóvenes a hablar conmigo, algunos de ustedes incluso, ha venido ya antes, varios de ustedes, y me dice,
Están pensando si Dios los llama a ser sacerdotes o no los llama, o si les gusta o si no les gusta, etcétera, etcétera. Y muchas veces vienen seminaristas que están en crisis, o chicos, y dicen, yo siento que Dios me llama, pero yo no quiero. Bueno, si no quieres es problema tuyo. Es problema tuyo, ¿no? Pero entonces no eres cristiano. Porque un cristiano no hace lo que quiere. Un cristiano hace la voluntad de Dios. Un joven cristiano, si siente que Dios lo llama al matrimonio, se casa, no se hace cura, no se va al seminario. Un joven cristiano, si ve que Dios lo llama a ser sacerdote, va al seminario, no se casa. Y lo mismo una chica. Si siente que Dios la llama a la vida consagrada y es cristiana, se va al convento, aunque no le provoque. Si no es un problema que me provoca o no me provoca, es absurdo. Un cristiano vive para hacer la voluntad de Dios y Dios te va revelando su voluntad a través de la historia en la medida en que tú tengas una comunión con Él. Es una cosa estupenda. Ser cristiano es una cosa estupenda. ¿Por qué? Porque Dios te dice lo que tienes que hacer. El otro día, medio en broma, conversaba con Edgar y con los hermanos que viven conmigo en la casa. Después del primer día que estuvimos aquí, ¿no? Volví y digo, ¿en qué lío me he metido? ¿No? O sea, ¿en qué lío me he metido? Porque no sé si, me imagino que ustedes no tienen idea, pero el arzobispo no tiene idea de la cantidad de trabajo que tengo, es una bestialidad de trabajo, ¿no? Y digo, ¿en qué lío me he metido de comprometerme 5 semanas, 3 noches a la semana de locos? De locos, ¿no? ¿Me entiendes? Porque dejo un montón de lado otras cosas que hacer, se avanza mucho en 3 horas, ¿no? Pero escúchenme bien. Y les contaba, siempre me pasa lo mismo, ¿no? O sea, me meto en cosas y digo, ¿para qué me metí? ¿No? Siempre. Pero, ¿saben por qué lo hago? Porque yo veo que Dios me lo dice. O sea, ¿quién me ha dicho que haga este encuentro con ustedes? Escúchenme ustedes, averigüen, humildemente se los digo, averigüen. Manden un mail, no sé cómo trabajan ustedes en Facebook, y pregunten a todos sus amigos por todo el mundo, ¿hay alguna diócesis en que el obispo él mismo esté dando los encuentros catequistas durante 5 semanas, 3 días a la semana? Nadie, el único loco aquí soy yo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? Y no es que los otros obispos estén equivocados, no, a ellos Dios no se lo habrá dicho, a mí me lo ha dicho. Tú mismo dale las catequesis a los catequistas, tú mismo. Y entonces, cuando Dios me dice una cosa, ¡pum!, yo me lanzo para hacerla, ¿me entienden? Después que me he lanzado, digo, puchi, ¿para qué me lancé? Pero Dios me lo ha dicho. Entonces, esto es el punto. ¿Y por qué les cuento? Porque lo mismo, esto va a pasar con ustedes también. Y seguramente con muchos ya le está pasando. Dios te dice, haz esto, y muchas veces, ¿qué pasa? Si te pones a pensar, te da miedo. Dices, ¿cómo me voy a meter en este lío? Porque te miras a ti mismo, ¿me entiendes? Mides tus fuerzas, en lugar de fiarte del Señor. ¿Cuántas veces han sentido ustedes que alguien en lo profundo de tu corazón te dice, haz esto? ¿Lo has sentido alguna vez o no? Alguno te dice, haz esto y es una cosa buena. Hay otro que te dice, haz esto y es una cosa mala, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta o no? Eso se llama discernimiento. Discernir si este pensamiento te viene de Dios, te viene del demonio o te viene de ti mismo. ¿No es cierto? Muy importante. Si tú te das cuenta que esto viene de Dios, tírate para adelante, no tengas miedo. No tengas miedo. Muy bien. Entonces, y el asunto de las técnicas, sí, se pueden usar, hay distintas técnicas, se pueden usar. Ahora les digo, no es eso lo más importante. Jesucristo, ¿saben cuál fue la técnica que usó Jesucristo o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? ¿Jesucristo usó PowerPoint? No. ¿Llevó un curso de oratoria? No. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Ah? Usaba parábolas, un lenguaje sencillo que la gente podía entender. Un lenguaje sencillo. Esto, y hablaba, y otra cosa, hablaba, vivía conforme a lo que hablaba. Esta es la mejor técnica. ¿Y saben cuál es la técnica que no falla nunca? ¿Saben cuál es? La técnica del amor. Esa es la técnica que no falla. Esa técnica no falla. ¿Cómo saber si te están entendiendo o no? Entonces, hacemos lo que estamos haciendo ahora, preguntas y respuestas.
¿no? Alguna duda, alguna pregunta, que no sé qué, no sé cuántos, y así, y en esa confianza que los catequizandos van adquiriendo en ti, entonces ellos te van preguntando, en la medida en que tú les inspires confianza y les empieces a enseñar a ser libres, que están ahí justamente para aprender, lo mismo que ustedes, ¿no? O sea, ustedes saben muchas cosas, claro que saben muchas cosas porque son catequistas, ¿no? Pero tampoco lo saben todo, y humildemente es lógico que el obispo sepa más que ustedes, para eso Dios me ha preparado durante tantos años de mi vida, ¿no? Y entonces por eso es muy importante también que ustedes con toda libertad aquí hagan todas las preguntas del caso. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermana. Si te vas siempre a una esquina, te demoras mucho, te vas a parar aquí. Aquí, después te paras aquí. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Ximena Mamani y vengo de la parroquia San José Obrero. Mi duda es, ¿qué tan importante es la participación de los padres de familia en este proceso de confirmación de nuestros jóvenes? Es muy importante, pero tampoco es esencial. Es decir, muy importante sí, lo vamos a ver ahora seguramente si nos da tiempo esta noche, pero hay casos que tenemos que aceptar que los papás de los chicos no les interesa nada la vida de sus hijos, no les interesa el proceso de confirmación. Entonces, importante sí, pero esencial no. Esencial no. Muy bien. ¿Qué más? Allá, te he dicho que te pares aquí. Si te paras aquí, estás más a la mano de todos. Ya, ahora va Edgar. No saben obedecer a estos seminaristas. Aquí te vas a parar aquí. Buenas noches, monseñor. Mi nombre es Gladys Laime, vengo de la parroquia Sagrados Corazones. Mi pregunta es, ayer hablamos sobre si un joven no viene a la catequesis, ¿qué hay que hacer? Usted nos recomendó lo que debemos hacer. Pero a veces no tenemos solo problemas con los jóvenes que vienen a confirmarse, que se están preparando, sino también con los catequistas, los propios catequistas. ¿Por qué? Porque a veces, y ahí va mi pregunta, sí, ¿qué podemos hacer cuando un catequista viene y nos dice, no he podido venir porque mi mamá, mi papá no quiere que venga? ¿A qué vas a la parroquia? ¿Te van a pagar ahí? Y tienes que estudiar. Dice, de lunes a sábado estás en la universidad, todo el día, el domingo, que es día de la familia, te vas a la parroquia. ¿En qué momento vas a estar con nosotros? No vas. ¿Y qué podemos hacer? Porque, ¿cómo enfrentar a esa situación? A veces hay que, bueno, no sé, orar nada más por los padres, pero esa es una preocupación. Muy bien, claro, se entiende. De hecho, un catequista debe disponer de tiempo para ser catequista. Si no dispone de tiempo, no puede ser catequista. O sea, es así de fácil. O sea, no se trata de que todos sean catequistas, se trata de que aquel que es llamado por Dios a ser catequista y él acoge la llamada de Dios para ser catequista, al momento de acogerla tiene que discernir si va a poder ser catequista o no, que implica ir un día con el equipo a preparar las catequesis, porque eso vamos a hablar también ahora, implica ir a dar las catequesis, si no puede, pues no puede, ya está. Si la voluntad de Dios es que esté en la universidad y que el domingo se dedique a su familia, pues no puede, habrá que buscar otro catequista, no pasa nada. Ahora, por otro lado, si un muchacho durante la semana va a la universidad, pero no es que va a la universidad de las 00 hasta las 24 horas, ¿no es cierto? O sea, si en la noche, día de semana, está en su casa, no sé qué, no sé cuántos, está con los papás, etcétera, etcétera, es difícil que el papá le diga, nunca estás con nosotros, ¿no es cierto? Aparte, el domingo es muy importante, por supuesto, almorzar con la familia, ¿no? Entonces tienen que poner un horario de catequesis, también para que los catequizandos puedan estar con su familia, se pondrá pues de 5 a 7, no lo vas a poner a las 2 de la tarde, lógico, ¿no? No se ponen a las 2. Entonces, ahí otro problema sería que el papá no quiera que su hijo vaya a la parroquia, porque tiene miedo que lo hagan cura, muchas veces pasa eso, ¿no? O que las chicas, a mí una vez me tocó un caso muy fuerte, les cuento una cosa muy fuerte, una chica
que en la catequesis de confirmación, pues le había encantado la catequesis de confirmación y la catequesis la daban unas consagradas, ¿no?, en su colegio. Y a la chica le encantó y empezó a ir a este movimiento, a este grupo, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y la mamá, que era divorciada, ¿qué tanto vas ahí con las monjas, que no sé qué, no sé cuánto? Eres una cucufata. Y le daba los sábados en la noche, le cogía $300, vete a una discoteca, vete a buscar chicos. Impresionante. Y no le daba permiso para ir a su movimiento. La chica vino a hablar conmigo, llorando, y me contó eso. ¿Yo qué hice? Llamé a la mamá, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que la mamá tenía miedo, que era su hija única, que se haga monja. Tenía miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía miedo? ¿Saben por qué? De quedarse sola. Ese era todo su miedo, de quedarse sola. Como ella era divorciada, la chica era hija única, y hablando con la señora bonito, no le recriminé nada, le dije, estoy preocupado, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y la señora me dijo, si es que esta chica lo busca mucho a mi hija y tengo miedo que me la hagan monja. Y le digo, ¿pero qué más quisiera usted una hija? No, porque luego me quedo sola. ¿Quién me va a cuidar? Cuando sea anciana, ¿con quién voy a vivir? Y yo le dije una cosa, mire, le dije una cosa, le aseguro que mucho más cerca de usted estará su hija si se hace monja, ¿no?, que si usted la está mandando a las discotecas y se hace pagana. Porque ¿sabe lo que hacen los hijos paganos con sus papás? Los meten al asilo y se tiran su plata. Esa es la verdad. Los paganos a los papás los explotan. Les quitan la pensión, los meten en un asilo, no los cuidan, y los peores. El presidente de la Beneficencia Pública de Arequipa, muy interesante, es un muy buen hombre este señor, hizo toda una campaña para llevar al asilo de ancianos a los ancianitos que los veía tirados por las calles del centro histórico pidiendo limosna, ¿ya? Uno por uno, fue a ofrecerles y tal, te damos todo, no quería. Y empezó a chequear. ¿Y sabe lo que descubrió? La gran mayoría de esos pobres ancianitos tienen familia y son sus hijos los que los mandan a pedir limosna. Y salió en los periódicos. Son sus hijos los que los explotan. Esos son los paganos, así tratan los paganos a sus padres. Bueno, así que hablé con la señora, les cuento una cosa. Hoy día la chica es religiosa. Impresionante. Efectivamente la señora tenía razón. Es religiosa la chica, impresionante, bonito, ¿no? Una historia muy bonita. Muy bien. Entonces, también esto, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos que discernir. Es posible que efectivamente un chico a lo mejor no cuente con los medios para ser catequista, ¿no? Es posible que no tenga tiempo, pues no pasa nada. No todos tienen que ser catequistas. Ahora, si el problema es otro, si el problema es que el papá no quiere, entonces, como decía ayer, vayan a hablar con los papás. Tarea, ¿saben de quién? Del párroco. Eso es muy importante. Tarea del párroco. Es el párroco con 2 hermanos del equipo, con una hermana del equipo, se van a hablar con la familia. Si el Señor, nosotros vemos que su hijo tiene este carisma, que puede hacer mucho bien, venimos a pedirle permiso, con humildad se gana mucho. Venimos, Señor, a pedirle permiso para que su hijo, por favor, pueda colaborar con nosotros. Estamos seguros que Dios lo bendecirá a su hijo y lo bendecirá también a usted si le da permiso. ¿Ok? Luego otra cosa, claro, si ya estás hablando de un hombre, ¿no? Si estás hablando de un hombre o una mujer, ya que son mayores, también ahí está la radicalidad del catequista, ¿no es cierto? Ahí está la radicalidad del catequista. Porque dice Jesucristo, ¿no es cierto? Si el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Entonces uno dice, bueno, papá, mira, yo te quiero muchísimo, pero esto es una vocación que yo siento, yo estoy contigo todas las noches, el que no está eres tú, yo estoy en la casa. ¿No? Luego, el domingo, el día de la familia, pues estupendo, es día de la familia, vamos a misa juntos. ¿No? Día de la familia, pues estupendo. Antes que la familia es el día del Señor. Vamos a misa juntos, almorzamos juntos, la pasamos chévere juntos. Yo de 4 a 6 doy mi catequesis. Luego a las 7 si quieres visitamos a la abuelita, pero de 4 a 6 tal. ¿Te gusta? Estupendo. ¿No te gusta? ¿Qué le dice Jesús a la Virgen María? ¿Saben lo que pasó con Jesús, no? A los 12 años, 12 añitos, suben para la presentación
ya era, o sea, a los 12 años en el pueblo de Israel ya se pasa, digamos así, a ser adulto, ¿ok? Entonces ya se presenta al niño, ya se presenta al niño a la comunidad. Es una fiesta muy bonita, hasta hoy día lo tienen los judíos observantes, ¿no? Y entonces llevan a Jesús, ¿no?, al templo y claro, la familia de Jesús, ¿no?, vivía en Nazaret, ¿no es cierto? Y entonces se van a Jerusalén, que hay una distancia enorme. ¿Cómo se viajaba en esa época? En esa época se viajaba en caravanas, o sea, el pueblo, digamos así, iban juntos, en caravanas, o sea, iban caravanas, porque era muy peligroso viajar solo, ¿no? Y entonces, cuando ya les toca volver, ¿no?, claro, en las caravanas, imagínense 5, 6, 8 de esos carruajes, esas carrozas, ¿sí? Pero, muy bien, cuando ya les toca, conocen la historia, ¿no es cierto? Entonces, cuando les toca volver, avanzan un día y de repente José le dice a la Virgen María: oye María, ¿y dónde está el niño? Y María: oye, yo pensé que estaba contigo. No, si yo estoy aquí con los amigos jugando póker, distrayéndome un poco, ¿no? Pero yo estaba aquí tejiendo con las chicas. ¿Pero dónde está el niño? Debe estar con los hijos de fulanito, como este es hijo único, el otro son un montón de hermanos, ¿no? Porque en Israel todo el mundo tenía un montón de hijos, nada más que la Virgen tuvo uno, ¿no? Los demás tenían un montón. Entonces, se van a buscar y no lo encuentran. Conocen la historia, ¿no es cierto? Vuelven, fíjense, vuelven hasta... Ya habían pasado más de un día, porque vuelven a Jerusalén, eran los días de fiesta. En los días de fiesta, los judíos, en cualquier parte que vivieran, de todo el territorio, todos iban a Jerusalén. O sea que había miles de personas, miles, ¿no? Imagínense José y María buscando al niño por Jerusalén, impresionante. Jerusalén hasta hoy día existe, una callecita chiquitita, un follón de gente, ¿no? Y la pobre Virgen María desesperada, no sé si alguna vez les ha pasado, yo tuve una vez una experiencia muy fuerte. Un día que acompañé a mi mamá al mercado cuando era niño, que no existía WON y esas cosas pitucas que van ustedes hoy día. Antes eran los mercados, ¿se acuerdan los que somos mayores, no? Cómo eran los mercados, ¿no? Y entonces me acuerdo que una señora se le perdió su hijito. ¿Les ha pasado alguna vez o no? Es horrible. La mamá se desespera. Mi hijo llora, grita, todo el mundo, todo el mercado. Pero pues, esto le pasó a la Virgen María. De repente lo encuentra el niño, dice Lucas, ¿qué dice? La Virgen María le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo andábamos angustiados buscándote 3 días. 3 días, escúchame bien. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? ¿Por qué te preocupabas? ¿No sabían que yo tengo que estar ocupado en las cosas de mi padre? Esto es un hijo cristiano. Eso es un hijo cristiano. Eso es un hijo cristiano. Yo siento que Dios me llama a ser catequista, papá, me estoy sacando la mugre en la universidad, ayudo en las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Hombre, el domingo a la tarde déjame dar catequesis. Yo te quiero mucho, pero no te interpongas entre Dios y yo. No sé si me entiendes. Ahora, claro, si el hijo es un sinvergüenza, no, que se lo jalan en la universidad, que no ayude en las cosas de la casa. Claro. Muy bien, estupendo. ¿Más preguntas? ¿Qué pasó? ¿No ha venido Leonardo? ¿No está? Le da Roche. Ahí ya se quedó atrás. ¿Tú lo has guardado? ¿Ese sitio para quién es? ¿Ese sitio para quién es? Leonardo, si está Leonardo, que pasa que hay un sitio vacío para él. Muy bien, ¿qué más? No está. Ahí hay una pregunta. ¿A qué me miras a mí? Sí. ¿Tu nombre, tu parroquia? Buenas tardes con todos. Me llamo Ronald y vengo de la parroquia... San Miguel de ¿No sabes de qué parroquia viene? Sí, San Miguel de Arcángel de Simón Bolívar. Muy bien. Ya, respecto a la segunda respuesta que usted dio, dijo que no todos somos llamados a la iglesia. Y entonces, ¿a qué están llamados los que no están llamados a la iglesia? Hablaremos de eso cuando demos la catequesis sobre la iglesia, ¿ya? Para no adelantar la catequesis ahora. Tenemos una catequesis estupenda sobre la iglesia. ¿Qué más? Aquí está hermano, después allá hay otro. Su Excelencia, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Rafael del Colegio El Pilar. Y
Está bien para que aprendan ustedes que son unos sinvergüenzas que me tratan de comer. Aquí todo el mundo me basurea. Quisiera que nos sugiera algunas ideas en concreto sobre cómo integrar a los chicos del colegio en las actividades propias de la comunidad parroquial. Muy bien, sí. O sea, muy bien. De eso también lo veremos en su momento, porque se están ya, vamos a pasar, porque claro, ciertamente están adelantando muchas cosas, que las vamos a ver, estamos recién en nuestro cuarto o quinto encuentro, ¿no? Pero ahí hay un tema que todavía, digamos así, o sea, de hecho, las catequesis en los colegios son una excepción, porque lo normal, lo ordinario, es que los chicos vayan a las catequesis de su parroquia justamente para poder insertarse en la comunidad parroquial. El problema del colegio, ¿cuál es? Que una vez terminan el colegio, por lo general los chicos ya no vuelven. Vuelven el primer día, creo que cuando el primer día de clases, para contar a los profesores que han ingresado a la universidad, ¿no? Por lo menos en mi época se hacía así, ¿no? Cuando empezaban las clases, iban todos los que habían salido el año pasado, iban todos rapaditos, ¿no? Porque todavía se les corta el pelo, ya no. En mi época te cortaban el pelo a coco. Yo me salvé, a mí no me lo cortaron. y entonces iban todos, ¿no? Peladitos, orgullosos, para que los vean los otros chicos, ¿no? Pero luego de ahí no vuelven más, ¿no? O sea, yo salí del colegio y prácticamente volví eso y luego ya no volví hasta que cumplimos 25 años de exalumno, creo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. Esto es, digamos así, lo complicado de dar catequesis en el colegio. Pero, de hecho, veremos en su momento, cuando se da catequesis en el colegio, corresponde al capellán del colegio, con su equipo, ¿no? Ir coordinando con la parroquia a la que pertenecen los confirmandos para ver cómo luego se les puede ir insertando en algún grupo de la parroquia, ¿no? Y pues es una doble tarea para los catequistas de los colegios, que aquí hay varios. En esto hay que ser muy generosos, es un doble trabajo, pero por el bien del chico, ¿no es cierto? También es verdad que hay algunos colegios que a los chicos después de confirmar, o sea, después que salen del colegio todavía los reúnen, etcétera, etcétera. Pero es mucho más difícil, mucho más fácil, más trabajo, pero más garantía de perseverancia es cuando los van vinculando. Entonces, parte de la catequesis de confirmación en la segunda etapa, lo vamos a ver, la catequesis tiene distintas etapas, es que el chico se vaya insertando en su parroquia, y eso el catequista, que será otro de los signos a discernir, y el catequista tendrá que ir verificando esa inserción, poco a poco, ¿no? ¿Qué más? A ver, había una pregunta por ahí. Edgar, allá. Mañana cambiamos de microfonero. Muy bien. Muy buenas noches. Mi pregunta iba ¿Tu sobre... nombre y de dónde vienes? Mi nombre es Obed y vengo de la parroquia de la Encarnación. Mi pregunta iba respecto a lo que decía usted sobre la persuasión. Y pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros, los catequistas, tenemos que esforzarnos para dar una buena catequesis? Si es que al final es el Espíritu Santo, es quien obra, y nos dice que no es tan importante la técnica, ni, bueno, también dice las dinámicas y muchas cosas que uno trata de hacer, ¿no? en el mejor bien, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos, aportamos, ¿no? Hasta el final, hasta... Muy bien, sí, te agradezco. ¿Qué más? Porque al final es Dios que ya sabe ya quién va a coger o no va a coger su palabra, ¿no? Ya por su omnisciencia, Él ya sabe, ¿no? Quién va a coger su palabra. Muy bien, muy buena pregunta. Miren, vamos a ver, ¿hasta qué punto los catequistas se tienen que esforzar? Al 100%, al 100%, escúchenme bien, al 100% se tienen que esforzar los catequistas, al 100%. Porque si es verdad que Dios ya sabe en quiénes ha pensado, también es verdad una cosa, escúchame bien. Dios lo ha querido hacer todo impresionante por mediación humana. Es impresionante. Dios podría hacer los cristianos él solo, pero no ha querido hacerlo así. Dios lo ha querido hacer todo por mediación humana, por la mediación de la iglesia. Entonces, es verdad que Dios ya sabe si ese chico llegará a ser cristiano o no,
pero también Dios ya sabe si el no ser cristiano será por responsabilidad tuya porque no le diste bien las catequesis. También eso es verdad. No sé si me entiende. Entonces, ¿en qué consiste el esfuerzo del catequista? El esfuerzo del catequista consiste en varias cosas. Lo hemos leído el otro día aquí en la catequesis Tradende. Esto es muy importante que lo lean bien. ¿Qué decía el Papa Juan Pablo II? ¿Cuánta oración necesita el catequista? ¿Cuánta intimidad con Dios? ¿Cuánta comunión con la Iglesia? ¿Cuánta preparación? Eso es ahí está el esfuerzo del catequista. El esfuerzo del catequista está en preparar bien sus catequesis, en prepararlas bien. El catecismo de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, el magisterio, las enseñanzas del obispo. O sea, ahí hay un esfuerzo enorme, porque significa dedicar horas a la preparación de la catequesis. 1, 2, el rezar, pedirle a Dios que te dé su Espíritu Santo para que tú puedas transmitir a los chicos lo que Dios quiere que le transmitas, te ponga palabras en tus labios, la oración por ti. Tercero, la oración por los confirmandos, para que Dios pueda abrirles los oídos y el corazón para que escuchen tu catequesis. ¿Me entiendes? Cuarto, el estar atento a tus confirmandos. Si vienen, si no vienen, decíamos otro día, ir por ellos, llamarlos, invitarles un heladito, un queso helado, lo que sea, visitarlos en la casa. Fíjense ustedes, luego el ir creando una amistad con tu catequizando, de modo tal que si tiene alguna dificultad te la pueda contar, que se pueda desahogar contigo, que tú le puedas dar una palabra. Es impresionante todo el esfuerzo del catequista, o sea, es toda la dedicación del catequista, es enorme y es fundamental. El catequista es el mediador que Dios ha elegido entre el catequizando y él, es el mediador. Y por eso es tan importante la figura del catequista. Ahora les decía, respecto a las técnicas, o sea, la verdad, o sea, el primer catequista, ¿quién ha sido el primer catequista? ¿Quién es? Jesús. ¿Qué técnico usó Jesús? Ya lo hemos dicho. La predicación y su testimonio de vida, el amor con el que él trataba a la gente, la solicitud que tenía por los demás y por lo demás nada, solamente hablaba con un lenguaje. Jesús dice, todo lo que yo he visto, he oído donde mi Padre se los he dado a conocer. Dios es una cosa impresionante, pero ¿qué ha hecho Jesús? Lo que veíamos el otro día entre el emisor y el receptor, o sea, Dios es, imagínense ustedes, inconmensurable. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús ha decodificado el mensaje y lo ha vuelto a codificar en un lenguaje que sus oyentes podían entender. ¿Me entienden? ¿Y cuál es el lenguaje que todos entendemos? El lenguaje del amor. Jesús usaba parábolas, predicaba de manera sencilla, pero sobre todo amaba. Y ahí está el punto. Ahora escúchenme bien. Es impresionante esto, Jesús predicaba a todos. Unos lo seguían, impresionante, ¿no? Y decían, como ya les he dicho tantas veces, este habla con autoridad. Otros decían, realmente este es el Hijo de Dios. El otro, oye, hemos encontrado al Mesías. Y otros que escuchaban exactamente lo mismo, veían exactamente lo mismo. ¿Y saben lo que decían? No decimos con razón que eres un endemoniado. Por el poder de Satanás se expulsa a los demonios. Y eran las mismas personas, o sea, estaban todos juntos, todos escuchaban lo mismo, todos veían lo mismo. Dios envió el Espíritu Santo sobre todos. Unos lo acogían y reconocían en Jesús al Mesías y otros no. Ahí hay un misterio que tú y yo no podemos resolver. Eso es un misterio. ¿Por qué Dios a unos sí y a otros no? Porque Dios respeta la libertad del hombre. Este es el punto. Dios nos ha creado y nos da un libre albedrío. Jesús, ustedes lean los evangelios y se van a dar cuenta que Jesús no trata de convencer a nadie. Jesús predica y va para adelante. Predica y va para adelante. Predica y va para adelante. El que quiere se apunta, el que no quiere se queda. Y lo mismo Pablo, y lo mismo Pedro, lo mismo. ¿Qué hace Pablo? Pablo, un gran apóstol, ¿no es cierto?, empieza predicando en las sinagogas porque él era judío. Y la salvación en primer lugar era para los judíos.
¿Hasta qué punto? Hasta que lo echan de las sinagogas. Y cuando lo echan de las sinagogas, ¿qué hace? Se marcha a otro sitio, empieza a predicar a los paganos. Es así. O sea, nosotros no podemos obligar a la gente. Lo que sí tenemos que hacer es esforzarnos, eso sí, para darles unas buenas catequesis, etcétera, ¿no? Y las técnicas, sí, si quieren usar alguna, estupendo. Pues si tú predicas a Jesucristo, ¿no? Ahora, claro, lógicamente, yo a usted le estoy predicando, fíjense, más de 1 hora y media cada día. Pero ustedes, ¿por qué me siguen? Porque ustedes ya tienen experiencia de escuchar, ¿me entienden? Ustedes ya tienen fe, ¿no? Cada uno en su nivel, pero ya tienen algo de fe, etcétera, etcétera. Ustedes tienen un interés muy importante de estar aquí. Naturalmente, a un chico de 15 años no le puedes predicar 1 hora y media, pues, ¿no? No le puedes predicar a un chico de 15 años, no le puedes predicar 1 hora y media. Las catequesis tienen que ser más breves, ¿no? Luego hay que meter cantos, todo eso ya lo veremos poquito a poquito en su momento. Muy bien, ¿algo más? Tenemos que ir avanzando. A ver, aquí este hermanito de aquí. Bien. Está bien que haga todas las preguntas para que ya podamos, sí. Monseñor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería hacer esta... Tu nombre y tu parroquia. Mi nombre es Carlos Plinio y vengo de la parroquia La Señora de la Asunta. La pregunta me la planteaba ahora. En las catequesis es cierto que sí tenemos que anunciar el amor de Dios a través del querigma, pero me ponía a pensar, ¿no se podría confundir transmitir el amor con una especie de buenismo? Porque es cierto que Cristo quizá hablaba a través del lenguaje del amor, pero también él hablaba con la verdad, y es por eso que lo han terminado matando. Igual a Pablo, lo votaban porque amaba lo que decía y lo han terminado votando. ¿Cómo puedo dar las catequesis, pero también diciéndoles que Dios les ama, pero con la verdad, y sin que capaz se pueda no herir a un confirmando, o tal vez a un catequista tal vez que lo veo medio pagano, cómo decirle, oye, no estás haciendo esto bien? Y claro, y de hecho me voy a hacer un poco antipático al decirles eso. Muy bien. ¿Qué entiendes por buenismo? Porque si no entiendo tu pregunta. O sea, ¿en qué sentido se puede confundir predicar el amor de Dios, el querigma, con el buenismo? No entiendo eso. Le puse esa palabra, no se me ocurría otra, porque decir, es cierto, Dios nos ama, pero en un caso el chico tiene un pecado y lo conozco y le digo, oye, esto está mal, pero habría un punto en el que se tenga que decir, estás equivocado, porque decirle la verdad, pues más que mi punto de vista. Sí, muy bien, estupendo. O sea, de hecho, si hemos escuchado bien, las catequesis no es que todos los días vas a decir solamente eso. El núcleo, el centro de la catequesis es el querigma, pero eso es el centro, no es toda la catequesis, ¿no? O sea, si nosotros tenemos todos el librito, ¿no? Vamos a la página 19. Vamos a la página 19. Ahí está el programa, ¿no? Y el programa es bastante vasto, no es solamente el querigma, ¿no es cierto? ¿Me entienden? No es solamente el querigma. O sea, toda la catequesis es querigmática, pero ahí son un montón de temas, ¿ya? Y ahora seguimos, fíjense, vamos a la página 24. En la página 24, el tema número 29, y 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, habla sobre la moral. Sobre la moral. ¿Me entiendes? Ahí no hay buenismo que valga. Esa es la moral. Le vas a decir lo que es la moral cristiana, lo que está bien y lo que está mal, lo que es virtud y lo que es pecado. Ciertamente, con toda claridad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Ahora vamos a ver. Respecto a otra cosa, muy importante esto que has dicho, sobre si tú ves que un hermano de tu equipo, de catequistas, ¿no?, es medio pagano, como dices tú, o pagano completo, que también se puede infiltrar alguno, ¿no? Es lógico que tú, lo dice el Evangelio, ¿no? Si tú ves que tu hermano está yendo por el mal camino, llámalo y tú a él en privado se lo dices. Oye, hermano, mira, yo soy tu hermano, somos del mismo equipo, yo te quiero mucho, te quiero decir, estoy preocupado porque veo en ti una serie de actitudes
¿no?, que no responden a la misión de catequista, ni siquiera a ser cristiano, ¿me entiendes? Se lo dices con cariño, ¿no es cierto? Así que, como lo veo, te lo digo con todo cariño, me preocupa que no estés dando testimonio, pero además me preocupa que tú te puedas condenar si viviendo como un pagano, ¿no es cierto? El hermano tiene dos posibilidades: agradecértelo, contarte sus sufrimientos y pedirte que reces por él, que va a intentar cambiar. Eso es lo que hace una persona humilde. Pero si el hermano no es humilde, te manda de paseo, ¿no? O a lo mejor te dice sí, pero luego el pobrecillo no puede. ¿Qué dice el Evangelio? Si ves que el hermano no cambia, ¿qué dice? Llama a otro. Escúchalo. Llama a otro y se lo dices delante de otro. ¿Quién es ese otro? Escúchame bien. Lo mejor es el responsable del equipo o el párroco. Hablas con el párroco, estoy preocupado, yo ya se lo he dicho a este hermano, no me ha escuchado, me gustaría decírselo delante tuyo, delante de usted, como tratas al párroco. Y lo llaman y se lo dicen. ¿Y qué dice después Jesucristo? Esto es de Jesucristo, ¿no? Si ni siquiera así te escucha, ¿qué dice? Díselo a toda la comunidad. Eso dice Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo, ¿no? ¿Es Jesucristo, no? Ya está. Díselo a toda la comunidad. Es decir, porque los catequistas se tienen que reunir, se reúnen los catequistas, imagino, ¿no?, a preparar las catequesis. Pues eso, en una reunión del equipo, lo dices delante de todo el equipo. Y está. Si luego te crucifican, pues estupendo, te pareces a Jesucristo. Lo que tú mismo has dicho, ¿no es así? Es así, efectivamente. ¿Y Jesucristo qué dice? Está en el Evangelio. Bienaventurados ustedes cuando los calumnien, los difamen, los persigan y digan toda clase de cosas contra ustedes por mi causa. Así trataron sus padres a los profetas. Y eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo, efectivamente. La corrección al hermano, aun cuando con eso el hermano te oye. Dice la Escritura: corrige a un humilde y te lo agradecerá. Corrige a un soberbio y te habrás ganado un enemigo. Corrige a un humilde y te lo agradecerá. Corrige a un soberbio y te habrás ganado un enemigo. Pero los cristianos no vivimos para no tener enemigos, de ninguna manera. No vivimos políticamente correcto, no, para eso nos quedamos en nuestra casa, ¿me entiendes?, ¿no? Un cristiano dice la verdad en el amor, la verdad en el amor, veritas in caritatis, la verdad en el amor, con sencillez, sin condenar, sin juzgar, eso es amor, pero en la verdad, en la verdad, ¿de acuerdo? Así que prepárate para la cruz. ¿Qué más? Aquí hay un hermano. Hoy día es día de preguntas y respuestas, ¿no? Está bien, les parece este diálogo, ¿no? Nos ayuda a todos, ¿no? ¿Se han dado cuenta que es duro ser catequista o no? O sea, es una cosa muy seria, más que es muy serio ser catequista. Es muy serio ser catequista. Sigue. Me imagino que el 50% de ustedes renunciará después de... Ánimo, no se desanimen, que el Señor lo va a hacer posible. Muy buenas noches. Mi nombre es Nat King y vengo de la parroquia San Miguel Arcángel de Caima. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene, si es que la hay, entre el positivismo, el yo puedo, con lo que nos dijo ayer que es una herejía, al decirle al joven que él puede? Muy bien, estupendo. Sí, les agradezco. Una cosa muy importante es que vengan a todas las catequesis y que vengan desde el inicio hasta el final, ¿ok? ¿Por qué? Porque me sacan una frase de contexto, ¿me entienden? O sea, si se quedan solamente con una frase, claro, se confunden. A lo mejor se quedan con una frase porque no han estado al principio, no vinieron a la catequesis anterior. Lo de ayer, les digo porque también sobre esto me han escrito algún mail. Escúchenme bien. Una cosa es cierta, esto es doctrina de la Iglesia, hermanos, doctrina de la Iglesia. El hombre, en su estado de naturaleza humana caída, escúcheme bien, no puede hacer ni siquiera desear el bien por sí solo. Esto es dogma de la Iglesia, no es una idea mía, dogma. Les hablaba ayer, el Concilio de Orange dice que hasta el deseo de hacer el bien, es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona, aunque no sea cristiano.
No solamente los cristianos hacen el bien, hay gente que no es cristiana y que hace el bien. Porque sin que ellos mismos lo sepan, el Espíritu Santo también actúa en ellos. El Espíritu Santo no actúa solo dentro de los muros, digamos así, de la Iglesia Católica. No, el Espíritu Santo actúa en todas partes. El Espíritu Santo actúa en todas partes. Entonces, también es posible que hermanos que no son cristianos hagan el bien, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, esto no está de ninguna manera reñido con la fe cristiana. Ahora, me preguntaba el hermano, ¿no? ¿Puedes repetir tu pregunta? Porque lo del positivismo no lo he entendido bien. Y me he distraído con esto. Sí. ¿Qué relación tiene, si es que la hay, entre el positivismo, el yo puedo, con lo que nos dijo ayer que es una herejía, al decirle al joven que él puede? Exacto. Entonces vamos a ver. Por eso está bien la pregunta para poder recordar lo que hemos dicho ayer. La herejía es el pelagianismo. ¿En qué consiste el pelagianismo? El pelagianismo es una herejía condenada por la Iglesia en los primeros siglos. San Agustín combatió mucho contra esta herejía. ¿Esta herejía en qué consiste? En decir que la naturaleza humana en sí sola tiene la capacidad para hacer el bien. Esto es el pelagianismo. Que el hombre se puede salvar por sus solas fuerzas. Y esto no es posible. Esto no es posible. Solamente podemos ser salvados por Jesucristo. Les contaba, creo que ayer, antes de ayer, lo del canon romano, ¿no? Y cuando termine esa salvación por este mundo, recibe a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, pedido de tu gloria. No por nuestros méritos, sino por tu misericordia. Esta es la esperanza cristiana. Esta es la esperanza. Hablaremos de la doctrina del mérito en su momento, porque el mérito también tiene, o sea, las buenas obras tienen su mérito y tienen que ver con la salvación, sí tienen que ver con la salvación. Hablaremos de eso en su momento. Pero aún el mérito, o sea, las buenas obras son una respuesta del hombre al Espíritu Santo que la infunde, que te infunde este deseo de hacer el bien en el corazón. Ahora, decía San Agustín, que Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. ¿Me siguen? Ahí está el punto. Es decir, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. El que te salva es Dios, pero no lo puede hacer sin tu concurso, sin tu participación. Eso es la respuesta del hombre a la gracia. Eso es ¿me entienden? Complicado, ¿no? Esa es la respuesta del hombre a la gracia. O sea, tú por ti solo, tú por ti solito, en tu sola naturaleza humana, ni siquiera te nace el hacer el bien, ni siquiera te nace. Cuando te nace el hacer el bien, seas cristiano o no, es porque el Espíritu Santo te está motivando en lo profundo de tu corazón. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Ok? Eso, muy bien. Pero esa motivación, tú la puedes acoger o la puedes rechazar. Tú la puedes acoger o la puedes rechazar. O sea, tú puedes acoger esa motivación y obrar en consecuencia, o tú la puedes rechazar. Y perdónenme que les diga, yo estoy seguro que todos aquí muchas veces rechazamos las mociones del Espíritu Santo, empezando por mí, y me tengo que confesar, ¿no es cierto? Y eso se llaman los pecados de omisión, el no hacer el bien. Eso se llama pecado de omisión. Entonces, ¿queda claro esto o no? O sea, lo que se le dice al joven, si tú dices al joven, tú puedes, esfuérzate, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es recurrir a su sola naturaleza humana. En cambio, si tú le dices la verdad y es, hermano, es verdad que tú no puedes, pero Dios sí puede hacerlo en ti. Ahí está el punto. Eso es el tema. Ese es el tema. Tú, o sea, y te lo digo a ti, olvídate de tus catequizandos, te lo digo yo a ti, tú no puedes, pero Dios sí lo puede hacer en ti. Ahí está el punto. La pregunta es, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres que Dios lo haga en ti? ¿Quieres? Estupendo. Entonces le respondes a Dios
¿Y cómo le respondes? A través de la historia. Por eso es muy importante venir a todas las catequesis y no sacar una frase, sino ir, y hay que pedirle a Dios. O sea, yo le pido a Dios todos los días, rezo mucho, para que Dios me dé palabras para transmitirles a ustedes, y le pido que les dé a ustedes también la gracia de comprender. Ustedes también piden al Señor, Señor, ayúdame a comprender, porque ciertamente estamos hablando aquí cosas muy importantes, cosas esenciales para el cristianismo, escúcheme bien, y hay muchas cosas que no se comprenden acá, sino que se comprenden acá. ¿Me entienden? 1 y 2, humildemente les digo, yo soy consciente, y por eso yo personalmente he querido estar con ustedes aquí, soy consciente que no todos, pero sí que hay un grupo entre ustedes que realmente no conocen del todo la doctrina cristiana. Y a lo mejor algunos la conocen de un modo equivocado. Es decir, creen que es cristiano, como algunos que dicen, como dice en la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo me he leído la Biblia 3 veces, o sea, de la primera página a la última me refiero, ¿no? O sea, de la primera página a la última, lectura secuencial de las Sagradas Escrituras, lo he hecho 3 veces, 3. No, aparte que leo la Biblia todos los días, pero así he seguido, ¿eh? No, en ninguna parte de la Biblia he encontrado eso. Si alguno lo encuentra, me pasa el dato que se me habrá pasado a mí. Pero todo el mundo cree que eso es cristiano, ¿no? A Dios rogando, no, no dicen eso. Como dice la Biblia, a Dios rogando. Pues yo no lo he visto eso en ninguna parte. Entonces muchas veces son cosas que se van pasando y que tú crees que son así, y eso no es así. Ahora, ¿me has entendido, hermano? ¿Me has entendido esto? No, porque esto es fundamental. O sea, esto es la esencia del cristianismo. Esto es esencial en la vida cristiana. Ahora, Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Dios te envía el Espíritu Santo, ¿no?, que inspira en tu corazón la santidad, y ahí viene tu respuesta libre a ese Dios que se te está revelando, a ese Dios que te está motivando. Si tú quieres, con el libre albedrío, lo acoges y eres libre, o lo rechazas y pecas y te vuelves esclavo. Eso ya es parte de tu libre albedrío. El Espíritu Santo te inspira. Luego tú eres libre para decir sí o para decir no. Y ahí viene el problema. Entonces, ¿eso qué se llama? Todo eso tiene que ver con la fe, ¿no? Por eso dirá, el otro día lo recordábamos, ¿no? ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice, no son las obras las que justifican al hombre. ¿Saben eso o no? Carta a los Romanos. Y eso es palabra de Dios. No son las obras los que hacen justo al hombre, la que lo justifican. No son las obras, es la fe. Es impresionante. El acto de fe es lo que transforma lo profundo del ser del hombre, de pecador en justo, te transforma por dentro, no las obras. Las obras no te transforman, dice San Pablo, no te convierten en justo, no te hacen santo. No son las obras las que te hacen santo, es la fe. Pero tampoco puedes sacar esta frase del contexto de las Sagradas Escrituras. Tienes que combinarla con lo que dice Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. ¿No es cierto? ¿Cómo se combina esto? Muy fácil. Lo que me hace justo a mí no son mis obras, es la fe. Pero ¿cómo sé yo que tengo fe? ¿Cómo sabes tú que tienes fe? Por tus obras. Por sus obras los conoceréis. Por tus obras. Tú tienes obras de vida eterna, entonces eres justo. No tienes obras de vida eterna, entonces no eres justo. Así de fácil. Y eso es lo que también hay que transmitir a los chicos, ¿me entienden? ¿No? ¿Se entiende o no? Es complicadillo, ¿no? Que pedir al Señor que nos dé su sabiduría y su Espíritu Santo. Muy bien, ¿más preguntas? Hoy ya nos dedicamos a las preguntas. Muy bien. Está muy bien que hagan todas las preguntas que quieran, porque es muy importante. De todas maneras, nos estamos adelantando un poco al programa. Creo que voy a parar las preguntas ya, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo. Sí, eso. A ver, sí. Monseñor, buenas noches. Mi nombre es Noelia Montoya. Soy de la parroquia El Buen Pastor. Monseñor, catequesis traende nos ha mostrado una gran riqueza, pero, no sé, pregunta al pastor, ¿qué podríamos tomar de lo que es el directorio para la catequesis, directorio general? Muy bien. Justamente lo tenía aquí para hablarles de eso hoy día. Muy bien. De hecho, hemos visto la catequesis tridente, pero como les digo, es el documento, les decía, es el documento fundamental, pero no es el único. Lo que pasa
es que como el tiempo es corto, porque tenemos nada más estas semanas, luego cuando ya veremos qué vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero hay otros documentos que vale la pena leer. Por ejemplo, el Evangelii Nunciandi de Pablo VI, fundamental, porque trata de lo que es la evangelización, ¿no? El Evangelii Gaudium del Papa Francisco, es una belleza también, ¿no? Y por supuesto también el Directorio General para la Catequesis, ¿no es cierto? Y el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Lo que pasa es que si nos dedicamos a entrar en estos documentos ahora, ya no me da tiempo para dar las catequesis, que yo se las quiero dar, ¿me entienden, no? Entonces, pensaba decírselo esto hoy día justamente. Hay estos otros documentos que ya les he dicho, la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, la Evangelii Nunciandi debe ser del año 76, si no me equivoco, de Pablo VI, que es el producto de un sínodo de obispos, cuyo relator fue un cardenal que se llamaba el cardenal Karol Wojtyła. ¿Lo conocen o no? Y en consecuencia fue quien ayudó a Pablo VI a escribir ese documento, sin saber que 2 años después sería su sucesor. ¿Ya? Entonces la Evangelii Nunciandi es de Pablo VI, la autoridad del Papa Pablo VI, pero en su redacción colaboró muchísimo San Juan Pablo II. ¿Ya? Es un documento fundamental. Luego, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿no es cierto? 2. 3. El Directorio General para la Catequesis. Y 4. El Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Eso pueden ir ustedes leyéndolo por su cuenta. Nos dedicaremos a estos documentos en otros momentos, porque esto, digamos así, mi intención es reunirme con ustedes, como ya hemos comenzado a hacer, pero al principio venían 400, ahora están viniendo mucho más, espero que así sea en el futuro, ¿no? Vamos a tener otros encuentros más adelante, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Sí, pues si no quieren ya me voy, ¿eh? Ya. Muy bien, estupendo. Listo, ¿qué más? De Juan Pablo II hay un documento muy bueno, pero eso lo vamos a dejar para el final, porque ahí toca una serie de temas que implican una mayor preparación para entenderlo, que se llama la Redemptoris Missio, la misión del Redentor. Pero eso lo dejaríamos para el final. ¿Qué más? ¿Una hermana ahí? Ay. Buenas noches, mi nombre es Sandra Laura, vengo de la parroquia Santísima Cruz de la Tomilla. Mi pregunta es, nosotros hemos hecho una catequesis, como usted la dice, como se ha visto el cambio en ellos, y cuando ellos quieren venir a la parroquia hay un problema, que son sus padres, y dicen que tienen que ingresar a la universidad y no les dejan venir. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? ¿Viniste ayer, hermana? Porque ayer hemos hablado de esto, ¿eh? Ya hemos dicho esto, muy importante, decíamos, que si el chico tiene problemas con los papás, ir a hablar con los papás, ¿no? O sea, son los catequistas que hacen una visita al papá y dicen, nos parece muy bien, por supuesto, el chico tiene que prepararse para la universidad, pero hasta pedagógicamente es bueno que se distraiga un poquito, por lo menos 2 horas a la semana. Es lógico, ¿no? ¿Quiénes han entrado a la universidad aquí? ¿Han estudiado en la universidad? ¿Quiénes? Yo también. Y yo estudiaba, me sacaba la mugre en la academia todo el verano, ¿no? Pero por el amor de Dios, el sábado en la noche me iba de parranda, pues, ¿no? Lógico. O sea, sábado en la noche me distraía un poco, ¿no? Lógico, estudiaba todos los días, ¿no? Pero se necesita también un poco de relax, porque si no el chico se vuelve loco y al final no ingresa. Muy bien. Otra pregunta. Lo importante es hablarle a los papás. Ahí viene. Le dice a papá, señora, ¿de qué le sirve a usted que su hijo sea un profesional si va a ser un pagano y no va a ser feliz? Hay que hablarle con cariño a los papás, pero con la verdad. No hay felicidad verdadera fuera de Cristo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Jenny y vengo de la parroquia Santa Marta. Mi pregunta era, ¿en qué se basa la confianza que debemos brindar a nuestros confirmandos? No entiendo bien. O sea, lo primero es esto. O sea, de hecho, el que ustedes estén aquí, yo parto de la premisa de que están aquí porque quieren estar, ¿entienden?
porque quieren estar, porque creen que aquí pueden recibir algo bueno que les puede ser útil en su vida y en su ministerio como catequistas, ¿no es cierto? Yo parto de esa premisa, aunque sé que es posible que algunos estén aquí solamente para que les sellemos su cartoncito y al final le demos su certificado, ¿eh? Puede ser posible, es posible, o que algunos estén aquí porque sus párrocos los han obligado para que Monseñor no se moleste, es posible, ¿eh? Es posible, ¿no? Pero yo sé eso, pero no parto de esa premisa. Lo mismo tú como catequista, tú partes de la premisa de que los chicos están ahí porque quieren recibir la confirmación, porque quieren ser cristianos. Esa es la confianza que tienes tú con tus catequizandos, ¿no? O sea, tú partes de esa premisa, aunque no puedes ser ingenuo y tienes que saber que es posible que algunos tengan otra intención, que a lo mejor estén ahí porque está yendo una chica que les gusta. Y por eso quiero estar yo, porque para así, ¿me entiendes, no? Me hago pata de la chica y le hago, sí, es posible, a mí me ha pasado eso como catequista, o porque en el colegio me han dicho que es obligatorio, o porque mi papá me está obligando, o porque de una vez ya me quito el tema de encima porque me han dicho que si no después no me puedo casar. Entonces, es posible, pero yo no parto de esa premisa, no parto de esa premisa, yo parto de la premisa que están de buena intención. Y de todas maneras parto de otra premisa, que si están es porque Dios los ha traído, más allá de lo que se llaman las causas segundas o los motivos que ellos humanamente puedan tener. De ahí es que mis catequizandos me inspiran a mí confianza, yo confío en mis catequizandos, confío en su rectitud de intención. ¿Me siguen? Eso es la confianza que me inspira, porque la pregunta tuya es, digamos así, se puede comprender de esa manera o de la otra. O sea, y si yo parto confiando en ti, entonces yo también te doy toda mi confianza. Y en eso yo darte mi confianza, es ahí donde me gano la tuya. Es ahí donde me gano la tuya. Y esto no es una estrategia, esto es un movimiento natural de la gracia. Un movimiento natural de la gracia. Si tú sabes que yo estoy aquí para servirte, si tu catequizando sabe que tú estás ahí para servirlo, que a ti no te pagan nada por dar catequesis, que es muy importante que lo digan, es muy importante, no se trata de sacar en cara, se trata de hacer presente la gratuidad, ¿no? O sea, yo estoy aquí gratis, hermano, yo no estoy aquí porque ustedes han pagado algún sol para venir aquí, no digo al taxista, al microbús, sino para entrar, no, es totalmente gratis, ¿se han dado cuenta o no? Totalmente gratis. Los que vienen nosotros tenemos aquí casi todos los meses cursillo de 3 días, ¿no? ¿Quiénes vienen a estos cursillos? ¿Han venido alguna vez o no? Eso, ¿han pagado algo? No, es gratis, no les cobramos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que gratis hemos recibido se lo damos gratis, ¿no? Y esto es muy importante también que ustedes lo digan a los chicos, ¿no? No sé si el párroco les ha sacado plata, problema del párroco, ¿no? ¿No? Las catequesis de confirmación tienen que ser gratis, no se debe pagar para catequesis de confirmación, son gratis las catequesis de confirmación. Y luego el día de la confirmación es gratis también, no se cobra a los confirmandos. ¿Cómo vas a cobrar a los confirmandos por confirmación? No se cobra. Una cosa es una colaboración para la parroquia, una colaboración, ¿no? Y el que no puede, pues ya está. Y otra cosa es 60 soles por confirmando. ¿Qué vas a hacer con 60 soles? ¿Te vas a ir a Miami? ¿Qué vas a hacer? ¿Me siguen? Una cosa se dice claramente, las catequesis son gratis. A mí como catequista no me pagan. Es muy importante que los chicos lo sepan. La cuota es otra cosa, es una colaboración para la parroquia, para no sé qué, porque naturalmente estamos aquí, estamos usando luz, estamos usando el agua, estamos usando no sé qué cosa, y es una colaboración. Y luego el día que se confirme le vamos a dar una cochinadita, no sé qué cosa les vamos a dar, que cuesta, ¿no? Y entonces es para eso, pero es muy importante en la gratuidad ahí, y le dices la verdad a los chicos, ¿por qué estás ahí como catequista? Así se gana la confianza,
¿Y por qué estás aquí? Le cuentas a los chicos, eso lo vamos a ver, nos estamos adelantando porque eso es la primera catequesis. ¿Qué más? Ay, ya. Ahí, Edgar, ¿dónde estás? Eso lo vamos a hacer un poquito más en la primera catequesis, sí. Ya. Bueno, buenas noches. Yo soy Gabriela de la Parroquia Espíritu Santo y quería preguntarle, Monseñor, ¿cómo un catequista debe hacer para poder discernir bien? Porque, bueno, a mí personalmente me pasa muy seguido que no sé si soy yo la que habla o es el de abajo y no sé si lo que estoy haciendo está bien o no. Muy bien. Perfecto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque algunas veces pasa eso, que el demonio te la quiere jugar. Y te la juega de muchas maneras. Una de las primeras formas que te la juegas, ¿lo que es? Tú catequista, eres un tú catequista, ¿no? Tú piensas, tú eres un catequista. Mira que eres un cerdo, mira los pecados que cometes, mira que a tu mamá le has contestado mal, mira que eres una chismosa, mira que eres... Y te empieza a señalar, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con chicos que sienten, con chicas siendo llamada a Dios a consagrarse, el sacerdocio de vida consagrada, y uno de los primeros engaños del demonio, ¿saben cuál es? No eres digno, no eres tú. No eres digno de ser sacerdote, tú no eres digna de ser religiosa, ¿no? Es uno de los primeros engaños del demonio. Y eso pasa sobre todo, ¿saben con quién? Mientras mejor rectitud e intención tengas, más el demonio te va a decir eso. Y entonces es muy importante esa pregunta que has hecho tú. Primero sepan una cosa, ante esta primera tentación que les he dicho, que es distinta a lo que dice ella, primera tentación, yo no vengo aquí a anunciarme a mí mismo. No soy yo el Mesías, yo vengo aquí a anunciar a Jesucristo. Y es cierto que soy una persona en camino, que la fe se va adquiriendo poco a poco, la conversión es de todos los días, es cierto que tengo mis pecados, pero yo no vengo a decir aquí que soy la Inmaculada Concepción, al contrario, yo vengo a hablar de Jesucristo, Él sí es el Mesías, y como parte de mi predicación, sí doy testimonio de que es misericordioso porque yo lo he experimentado en mi vida justamente perdonando mis pecados. Primera tentación. Segunda tentación, lo que dice esta hermana, es cierto, ¿no? Puchi, ¿cómo sé yo que esto es verdad o no es verdad? O sea, que estoy diciendo lo que Dios quiere que diga. No vaya a ser que el demonio me esté dando por lo bajo. Por eso es tan importante lo que hemos dicho antes. Preparar bien las catequesis, fundamental, preparar bien las catequesis. Y segundo, ¿cómo se prepara bien las catequesis? Ya lo vamos a ver con la Biblia, fundamentalmente la Biblia y el catecismo. Olvídense de los manualitos esos que venden por ahí. Olvídense de eso. Tenemos que ir a las fuentes. Tenemos que ir el catecismo de la Iglesia Católica es el compendio de toda la doctrina de la Iglesia. Es lo mejor para preparar. Se prepara rezando, viendo la Biblia y el catecismo. ¿Ok? O sea que ya tienen todos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿A alguno le falta? ¿Está Acaya por ahí atrás o ya se fueron los de Acaya? ¿Cuánto vale el catecismo? 25 hemos rebajado porque estaba a 30. 25 para usted, sí, ¿verdad? Yo pagué 30, yo me he comprado uno la vez pasada, porque el mío estaba muy viejito. Acá ya me lo vende a mí más caro, creo ya. 25, los que todavía no lo tienen se lo tienen que comprar. ¿Cómo hacer catequistas sin el catecismo de la Iglesia Católica? ¿No? Y ya lo necesitamos a partir de la próxima semana, tienen que traer todo su catecismo y su Biblia, todos. Y las orientaciones, todos, a partir de la próxima semana. Muy bien. Entonces se prepara con la Biblia, el catecismo, ¿ok? Escúcheme bien. Y rezando. Y se prepara en equipo. O sea, el equipo se reúne para preparar, ¿no? Preparan juntos el equipo la catequesis, ¿no? Y entre ustedes mismos ven los aspectos centrales entre todo el equipo. Y de esa manera nos ayudan unos a otros. Ahora bien, si en algún tema, por eso tienen que preparar con un poquito de anticipación, si en algún tema les queda alguna duda, me lo consultan. Tienen todos mi correo, se los he dado. Con todo cariño. Me consultan, monseñor. No me queda claro esto, no sé qué, no sé cuántos. 1, 2.
Si has dado la catequesis y piensas que metiste la pata, ¿no?, que se te salió una cosa que no estás segura si es de Dios o no, me escribes. Y yo te digo, tranquilo, no hay problema. O te digo, sí, mira, valdría la pena precisar. Y al empezar la catequesis siguiente, como se hace un resumen de la anterior, se precisa. ¿Les parece bien? Así se hace, estupendo. El Señor va a estar con ustedes, no tengan miedo, va a ser una cosa estupenda. Va a sacar un montón de cristianos. ¿Qué más? ¿Terminamos con las preguntas? Ya no hay más, ¿no? Kelly quiere una pregunta y ahí hay otra. Ya. Terminamos con las últimas 2 preguntas para poder irnos en 8. Yo por mí me quedo, yo soy noctámbulo. A ver, Kelly. Monseñor, buenas noches. Mi nombre es Kelly Alexandra Fotoilari. Mi pregunta es más que todo... vienes? Santísima Cruz de la Tomilla. Mi pregunta va más que todo en tema al objetivo que dijo en la primera charla, que dijo que había que llevar al catequizando a un encuentro personal con Cristo, pero el catequista primero debía encontrarse con Cristo. Entre tantas preguntas que he estado escuchando, es entendible la inquietud que se tiene de cómo hacer, cómo puedo mejorar, qué técnicas llevar, etcétera, ¿no? Pero es que yo he vivido 2 realidades. Una realidad en la cual he catequizado sin una comunidad, pese a tener, bueno, los catequizandos que se tenía en ese momento, y tarde o temprano se da solamente el esfuerzo humano, y se agota. Es lógico que se agote, ¿no? Pero es distinto cuando uno lleva un proceso de conversión y se encuentra realmente con Jesús y hay una comunidad que la sostenga, en la cual te sigues preparando. No es que la conversión es plena, ¿no? Como usted dice, todavía estamos paso a pasito, pero he notado que es importante que también el catequista siga recibiendo y siga en preparación, ¿no? Asimismo he visto cómo a veces yo en algún momento, años atrás, le pedía a un catequizando que comulgue cuando yo no lo hacía, o que se vaya a confirmar cuando yo no lo hacía. Que es distinto. A confesar. Sí, que ahora que es distinto, que incluso que ya tengo sobrinos, adolescentes, pues ya sin necesidad de decirles, ellos van conmigo a misa, aún con una que otra rebeldía, pero están ahí, lo están intentando, no porque yo sea la Inmaculada Concepción como usted lo dice, pero de repente hay algo raro en mí, de repente hay eso que yo también quise cambiar, ¿no? Y eso creo yo que es lo primordial que tiene que mover a un catequista, ¿no? Primero uno, que se sostenga en un movimiento, en una comunidad, y que sea perseverante, no un pasajero de visita nada más, y crecer y dar lo que está recibiendo. Creo que esa es la forma en la cual podría también darse el verdadero encuentro con Cristo y darlo hasta a veces sin ni siquiera palabras. Muy bien, sí, esto que dice que es muy importante. Ciertamente, la vida cristiana necesitamos alimentarla constantemente, ¿no es cierto? Alimentarla constantemente. Y de hecho, en torno al Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo ha suscitado una serie de movimientos y comunidades que siguen surgiendo. Unas son de carácter de la Iglesia Universal, extendidas por toda la Iglesia, la renovación carismática, otras más, digamos, locales, nacidas en el Perú, como la comunidad Bodas de Caná, otras grupos o comunidades nacidos en parroquia, como donde pertenece Kelly, Totus Tus, etc. O sea, hay una serie de realidades que el Espíritu Santo suscita, y sí es muy importante que un cristiano procure participar en alguna comunidad, algún movimiento, para alimentar ahí su vida cristiana, para poder seguir recibiendo. Eso, por supuesto, eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora también tenemos que ser conscientes que la realidad es que muchos catequistas no pertenecen a ningún movimiento, a ninguna comunidad, etcétera. Entonces, para ellos se requiere la formación permanente, que de suyo la deberían dar los párrocos, y que también nosotros a nivel arquidiocesano le estamos dando. Por eso estamos aquí, ¿no? Y también por eso estamos aquí. La última pregunta, ¿quién fue el que levantó la mano? Ya. Después tendremos otros momentos para preguntas, ¿eh? Ahora vamos a terminar ya porque ya es un poquito tarde. Ya va a ser la hora. Sí, buenas noches, Monseñor. Mi nombre es Sharon y vengo de la parroquia Santísima Cruz de Ezequialta. Mi pregunta es, ¿qué tan importante son los retiros?
porque hay jóvenes que a veces, bueno, el retiro implica un costo y a veces no, algunos chicos no pueden costearlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hacen la confirmación? ¿Qué es lo que sucedería con ellos? Muy bien, sí, los retiros son muy importantes y hablaremos de ellos cuando llegue el momento, ¿ya? Porque está en el programa, sí, es que está en el programa, ya hablaremos de eso. Muy bien, yo quiero terminar también respondiendo dos preguntas que me han hecho por correo electrónico, que me parecen muy importantes, y así de paso me ahorro el correo porque es un poquito largo para escribir. Muy bien. Primero, me han hecho algunas preguntas, pues y por eso quiero de una vez. Miren, me decía uno de ustedes, me decía esto, que le venía una duda sobre el tema que ya en parte se ha aclarado porque este hermano ha hecho la pregunta, lo del Concilio de Orange, ¿no? La naturaleza humana es incapaz de hacer el bien. Escuchen. La naturaleza humana, quiero que me entiendan bien esto, es incapaz por sí sola. Por eso es muy importante escuchar bien lo que digo. Humildemente les digo, no quiero faltar a la modestia. Yo soy doctor en teología, ¿ya? Y sé muy bien usar las palabras, ¿me entienden? Algunas veces digo alguna bromita, suelto alguna tontería, pero, cuando estamos hablando de doctrina, yo uso las palabras exactas, humildemente les digo, el obispo es maestro de la fe, eso lo dice la iglesia, no lo digo yo, ¿no? Y para ser maestro de la fe, naturalmente, por lo menos en mi caso, me he preparado bastante. Entonces, estén atentos a lo que digo. Yo no he dicho que la naturaleza humana es incapaz, he dicho que por sí sola es incapaz. Eso es lo que dice el Concilio de Orange, eso es doctrina de la Iglesia Católica. La naturaleza humana por sí sola. El solo deseo de hacer el bien es obra del Espíritu Santo. ¿Está claro eso, no? Muy bien. Y entonces, me sigue diciendo esto, muy bien. Viene una duda, ¿por qué? Porque muchas veces he escuchado que dentro de la iglesia, he escuchado decir que la gracia supone la naturaleza. ¿Han escuchado eso o no? Porque yo también lo he escuchado. Pero la frase completa, escúchame bien, es esto. La frase completa es, la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Eso es la frase completa. No me la cortes a la mitad, porque si no ya no se entiende. La gracia supone la naturaleza y la perfecciona. ¿Qué significa que la gracia supone la naturaleza? Yo les expliqué el otro día, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios que actúa, eso es la gracia. La gracia no es un líquido, no es, ¿me entienden? No es un spray, no, la gracia es la acción de Dios, Dios actuando. Y naturalmente supone la naturaleza, porque si no, ¿sobre qué va a actuar? No va a actuar sobre la nada. Supone la naturaleza humana, porque Dios actúa sobre la naturaleza humana. Ahora, ¿cómo actúa? Elevándola, perfeccionándola, a través justamente del Espíritu Santo. Y es esa naturaleza humana perfeccionada por el Espíritu Santo, la que sí es capaz de hacer el bien. Pero no ella sola, sino la naturaleza humana movida por el Espíritu Santo. Dios que actúa, el Espíritu Santo es Dios, que actúa a través de la naturaleza humana. Por eso las obras, ¿me entienden? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que yo he acogido el Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué? Porque se traduce en mis obras. Mi naturaleza humana, y se lo decía yo el primer día, o el segundo día, o el tercer día. San Juan, primera carta de San Juan, escuchen bien esto. El que dice que no tiene pecado, ¿se acuerdan? Se los leí el otro día. Miente y hace a Dios mentiroso, pero si alguno ha pecado, sepa que Dios ya le ha perdonado. Y les digo esto para que no pequen. Eso lo dice San Juan, esto es palabra de Dios. Y San Juan es de los apóstoles, o mejor dicho, de los escritos, probablemente el escrito de mayor altura teológica, porque San Juan vivió hasta muy anciano y en consecuencia pudo interiorizar mucho más, no solamente la doctrina de Jesús, sino también en su propia experiencia. Los otros se murieron mucho más jóvenes. Muy bien, entonces, esto es importante, les digo esto para que no pequen, porque aquí sucede una cosa muy curiosa, les explicaba el otro día. El día que tú te creas, el día que yo me creo, el día que un joven se cree que Dios le ama y que sus pecados ya están perdonados, ese día, les decía el otro día, se te van las ganas de pecar. Se te van las ganas de pecar si realmente te lo crees.
Ahora, otra pregunta muy interesante, es muy interesante esto, esta otra pregunta muy interesante, me preguntaba también, entonces, hay ateos que podrían ser muy virtuosos por el esfuerzo humano, y hemos dicho que efectivamente hay personas que no creen en Dios, que no son cristianos, o que son musulmanes, o que son ateos, y que también el Espíritu Santo puede obrar en ellos. Sí, efectivamente, no solamente puede, obra en ellos. ¿Pueden tener virtudes? Claro que pueden tener virtudes. Ahora escúchame bien, hay dos tipos de virtudes, ¿no es cierto? Hay unas virtudes que son humanas, que se llaman las virtudes cardinales. ¿Saben eso o no? Y esas virtudes cardinales, siempre bajo el efecto del Espíritu Santo, aunque, escúcheme bien, aunque el hombre no lo sepa, pero se pueden alcanzar sin necesidad de frecuentar los sacramentos. La templanza, la no sé cuánto, ¿me entienden, no? La prudencia, etcétera, ¿ya? En cambio, hay otras virtudes que de ninguna manera las puede alcanzar el hombre por sí solo, sino que son un don de Dios, que se llaman las virtudes teologales. Son virtudes sobrenaturales. Luego hay otras virtudes que son meramente humanas, que ahí no hace falta el Espíritu Santo. Por ejemplo, la puntualidad. No hace falta el Espíritu Santo para ser puntual, ¿no es cierto? No hace falta. Y hay gente que tiene el Espíritu Santo y que es impuntual. Les cuento una anécdota. Había un sacerdote que se llamaba Karol Wojtyła. Escúchame bien, cuando era sacerdote joven, ¿no?, un matrimonio le pidió que fuera como el tutor espiritual de sus, creo que eran dos hijitas, creo que eran mujeres las dos, sí, estoy seguro, dos hijitas, que les diera, o sea, que fuera su tutor espiritual. Y entonces este sacerdote iba a la casa de esta familia, ¿no?, para acompañar espiritualmente a sus hijitas, les daba sus catequesis y todo. Y al final lo votaron. ¿Saben por qué? Porque llegaba tarde. Porque sí, se los digo, ¿verdad? Está en la biografía del Papa. El matrimonio prescindió de él. ¿Por qué? Porque si el encuentro con las niñas era a las 5, igual llegaba a las 5:30 o 6. Y Juan Pablo II era un santo. Y el cura Wojtyła era un santo, ¿no? Pero tenía tantas cosas que hacer que al final, pobrecillo, llegaba tarde. Entonces, hay ciertas virtudes que son virtudes humanas, que ahí el Espíritu Santo no tiene nada que ver. ¿Me entienden? Hay otras virtudes que surgen por inspiración del Espíritu Santo porque el hombre de alguna manera no necesita participar en la vida de la iglesia ni recibir los sacramentos para desarrollarlas. Se puede desarrollar con el esfuerzo humano también, claro que sí. Y tercera, hay otras virtudes que son al final las que nos consiguen la salvación, ¿no es cierto? La fe, la esperanza y la caridad para nosotros los cristianos. Son virtudes sobrenaturales, que esa de ninguna manera te la puedes tú dar a ti mismo. La fe, o Dios te la regala, o nunca la podrás tener. Esto es un gran misterio. Eso se llama una virtud sobrenatural. O te la da Dios, o por más que te esfuerces, nunca la podrás tener. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes que solo Dios puede infundir en el corazón humano. Muy bien. Después, otra pregunta que también que tiene algo que ver con el buenismo, ¿no?, de este hermano que nos decían antes de este hermano. Entonces, ¿cómo se infunde? O sea, todo este tema del esfuerzo lo vamos a seguir tratando porque esto es fundamental. Lo que queremos decir es que, o sea, no queremos decir que el hombre no tiene nada que hacer, no, ya lo he dicho antes, o sea, está la respuesta del hombre, ¿no? Y dice Jesucristo, el reino de los cielos es para los que se hacen violencia. El que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo mío. O sea, todo eso implica el ser cristiano, ¿no? Pero eso es distinto del esfuerzo meramente humano. Eso es distinto del esfuerzo meramente humano. Lo van a entender mejor con las catequesis, porque tenemos catequesis sobre estos temas. Pero lo voy anticipando porque a lo mejor alguno se puede estar confundiendo. Y luego, lo otro también ya se ha hablado esto del lenguaje del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya le hemos respondido. Pero aquí hay otro tema muy interesante, fíjense. Dice el Evangelio que Jesucristo, el mismo Jesucristo, es roca sobre la cual se construye un santo, piedra de salvación, pero también piedra de tropiezo. Y lo digo esto porque es una pregunta que me hace muy interesante. Me dice, Monseñor, si yo anuncio
que Dios es bueno, que Dios me ama, que me perdona. No puede ser, me preocupa que el confirmando piense, hombre, si Dios me perdona, entonces me voy a pecar. ¿Me entiende? Si Dios me perdona, entonces me voy a pecar. Si ya estoy perdonado, ¿qué más da? Me doy la gran vida, etcétera, etcétera. Sí, es posible. Les digo, es posible que yo a ustedes les anuncie esto y que algunos de ustedes digan, pues estupendo, si Dios me ama, entonces ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a combatir? ¿Para qué voy a hacer no sé qué, no sé cuántos? ¿Para qué lo voy a hacer? Efectivamente. Y esto es la grandeza del Evangelio. Cuando tú anuncias el Evangelio, pones al hombre en situación de libertad para hacer el bien, o sea, para que ejerza su libre albedrío para hacer el bien, con lo cual se convierte en libre, o también para hacer el mal. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Quién es el que entiende bien? Yo te predico, ¿no es cierto? Y aquí, ojalá todos, ¿no? O sea, pues estupendo esto. O sea, yo quiero ser santo, me provoca, o sea, me veo que es una cosa estupenda. Pero yo me doy cuenta que yo no puedo, entonces me apoyo en Dios, Señor, ayúdame, rezo, bla, bla, bla. Muy bien. Yo decía, pues estupendo, entonces yo puedo ser catequista, me voy a una discoteca, chupo, no, claro, es posible que alguno piense eso, yo espero que no, pero en teoría es posible que un confirmando tuyo piense eso. ¿Por qué? Porque ahí sale, perdónenme ustedes, la maldad de su corazón. La maldad de su corazón. Cuando uno tiene rectitud de intención, lo que brota es lo que dice San Juan. Te digo esto para que no peques. Se te van las ganas de pecar. Lo que te nace es responder con amor a Dios que te ha amado primero hasta el punto de pagar por tus pecados. Pero hay algunos que tienen el corazón tan pervertido que efectivamente no comprenden nada, ¿no es cierto? Pobrecillos, pobrecillos. ¿Los vamos a echar? No los vamos a echar, al contrario. Tenemos que seguir dándole catequesis, invitarlos a seguir viniendo y darles otra oportunidad y otra oportunidad. A ver, si en un momento, después de 7 años de catequesis, el chico, pues, yo, mira, chico, tranquilo, vete a tu casa, tú no has nacido para ser cristiano. A lo mejor tú quieres ser cristiano y no. Acuérdense, es muy interesante cuando uno le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya, no sé cuánto. Jesús dice, tú vete a tu casa. Está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Tú vete a tu casa, tranquilo, vete a tu casa, pórtate bien, trata de ser bueno y ya está. En cambio otro dice, tú ven conmigo, pero Señor, muy bien, yo te seguiré, pero déjame enterrar a mi padre que ya está viejito, déjame lo muerto, tú ven y sígueme. A uno los llama, a otros les dice que se marchen. Se van a condenar, no necesariamente, de eso hablaremos, porque la Iglesia es sacramento universal de salvación. Bueno, yo creo que eso sería todo. Entonces luego, también otra cosa que me decían, pero Monseñor, eso que usted ha dicho, pintarse el pelo, ¿no?, de amarillo, que es una cosa estupenda. Yo no he dicho que sea una cosa estupenda, he dicho, o sea, el hecho de que un chico se pinte el pelo de amarillo, no, me lo dice muy bien, estoy caricaturizando, ¿no? Me dice, o sea, me decía esto, esta persona que me ha escrito, me decía esto, me decía, me ha ayudado mucho porque efectivamente me doy cuenta que algunas veces tenemos nosotros unos cánones que no tenemos por qué imponerle a los demás, al contrario, muy bien, todo eso es cierto. Nada más, una pregunta. Entonces, Monseñor, me preocupa que alguno pueda pensar, hay que ser liberales para ser buenos cristianos, hay que ser... El obispo ha dicho que ser conservador es malo. Eso yo no le he dicho. Quiero que quede claro que eso yo no le he dicho. Es más, si ustedes siguen las noticias, una de las acusaciones que me hacen es que yo soy ultraconservador. No sé si siguen ustedes las noticias. A mí me atacan mucho en los medios, ¿eh? Muchos me atacan por las redes sociales, etcétera. Los que la ideología de género me odian, me detestan, ¿no? Y entonces me atacan muchísimo. Y una de las acusaciones que me hacen es que soy ultraconservador. Y un día un periodista me hizo una entrevista y me dice, Monseñor, dicen que usted es ultraconservador, ¿no le afecta que lo insulten? Y yo, mira, para mí no es ningún insulto, escúchame bien. ¿Saben por qué? Escúchame bien. Porque justamente la primera tarea del obispo, ¿saben cuál es? Conservar la fe y transmitirla fielmente. Conservar. El obispo debe ser un ultraconservador. Conservar el depósito, esa es la primera tarea del obispo, el depósito de la fe, el contenido de la fe, el obispo lo tiene que conservar intacto y transmitirlo a la siguiente generación. Esta es la principal tarea del obispo y para eso cuenta con ustedes los catequistas. Así que para ser un buen catequista
no hace falta ser liberal, tampoco hace falta ser un cucufato. Un buen catequista es uno que sabe caminar en presencia de Dios, que sabe discernir entre lo que es la esencia, lo que es fe y lo que son las cosas, la contingencia. Y se lo digo por propia experiencia, ¿no es cierto? No está dicho que un chico porque se pinte el pelo de amarillo es un pecador, ¿no? A lo mejor es un santito y le gusta tener el pelo amarillo, pues, ¿está? ¿No? Tranquilos, O sea, no hay que decirle que se quite el colorcito ese, lo importante es que el chiquito sea santo. ¿De acuerdo? Luego me han hecho preguntas sobre la corrección fraterna, que creo que ya las hemos... De todas maneras, les agradezco a todas las preguntas, se las agradezco. Es muy importante las preguntas porque yo comprendo que surjan dudas, sea por la formación previa que tienen, sea porque no tienen toda la formación necesaria, o también porque no se puede decir todo en una sola catequesis, entonces van surgiendo cosas que surgen, que luego las veremos más adelante, pero que pueden surgir ahora como dudas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Contentos? ¿Seguro? Dios es bueno, ¿no? Dios es estupendo. Yo estoy feliz de estar con ustedes, les digo, verdad, me da una alegría enorme verles. Les quiero mucho, 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 mucho. Y rezo por ustedes todos los días. Rezo por ustedes todos los días. Rezo mucho por ustedes y les pido que también recen por mí. Nos ponemos en pie. Vamos, como siempre, a terminar nuestro encuentro poniendo en manos de Dios, por mediación de la Virgen María, nuestra Madre. Hablaremos de María en otro momento. Dios ha elegido a María para ser mediadora de todas las gracias. Ninguna gracia la recibimos si no es por medio de María. Es por medio de María. Nosotros no somos huérfanos de madre. Tenemos un Padre que es Dios y una Madre que es la Virgen, que está siempre solícita, mediando también ella por nosotros y a favor nuestro. Por eso nos ponemos en sus manos, vamos a pedirle por nosotros, pero también vamos a pedirle por los chicos de la confirmación, por aquellos que ya han comenzado el año pasado. Tienen que rezar mucho por ellos todos los días. Rezan por sus confirmandos todos los días. Y ahora en verano, que no nos están viendo, tienen que rezar más todavía. Y vamos a pedirle, y también por los chicos que van a venir este año, para que ya Dios vaya preparando sus corazones para que la semilla pueda caer en tierra buena.